Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos. Se nos vino el fresco, parece, ¿eh? En invierno es lógico que venga el fresco, así que, pero bueno, hay que aguantarlo. Pero es lindo, a mí me gusta tener 4 estaciones, ¿eh? No me gustaría que fuera todo verano, todo invierno. Las 4 estaciones para mí son buenas. Bueno, quería que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Versículo 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿eh? De los hechos de los apóstoles está hablando. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Me quiero quedar con estos 3 versículos, ¿eh? Y el título de esta reflexión es Quemando los viejos libros. Bueno, estamos en Éfeso, ¿eh? Ustedes saben, Éfeso se dice que era como la tercera ciudad más grande en términos de cómo había venido creciendo la obra. Teníamos Jerusalén, después de Jerusalén, Antioquía, y después de Antioquía, Éfeso. Y Éfeso era una gran capital. Ustedes saben cómo era Éfeso. En Éfeso había un templo a la diosa Diana. Eran muy idólatras. Y había todo un negocio alrededor de ese templo. Estaban los que vendían estatuillas. Vieron que cuando hay algo que llama la atención, enseguida crece todo un negocio, porque la gente quiere vivir de todo eso. Como pasa hoy en día. Hoy en día uno va a lugares conocidos y está todo el merchandising que podemos decir de ese lugar. Incluso con cuestiones de la fe. Si uno va, no sé, a Luján, donde es un centro católico muy importante, allí va a encontrar feria con un montón de estatuillas y todo eso. En una ciudad grande, y ese templo de Diana era algo totalmente opuesto a lo que era obviamente el Dios de los judíos, y por supuesto el Cristo de Dios que se estaba predicando en ese tiempo. Era un pueblo, ustedes saben que ahí había prostitutas en ese templo, eran cultos, la verdad que totalmente diabólicos, y bueno, ese era el pueblo y lo que había en ese momento, ¿no? Era un centro de hechicería y de superstición. Había muchos allá que practicaban bueno, la hechicería. Y resulta que hoy no lo estamos leyendo, pero podemos leer hechos muy poderosos, donde, por ejemplo, unos versículos antes, no voy a leer todo el capítulo, dice, pero algunos, desde el 13, por ejemplo, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había exorcistas, gente que sacaba a los demonios, pero de ambulante, lo hacían de negocio en ese momento, ya les digo, el tema de la hechicería y todo, y empezaron a invocar el nombre de Jesús, porque vieron que Jesús era
algo que se estaba renombrando mucho, que Pablo estaba haciendo una obra poderosísima en ese lugar. Dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero, ¿y ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Empezaron a pasar cosas en ese lugar donde se estaba predicando el evangelio, que hasta los espíritus malos daban testimonio de que había un Jesús y que había un Pablo. O sea, los mismos espíritus malos se la agarraban con los más débiles, que ¿quiénes eran? Los hechiceros también, ¿no? Cosas que terminan pasando, porque el que vive en el engaño termina siendo más dañado también. Eso a veces no se nota. Lo cierto es que la obra creció y creció mucho en ese lugar. Al punto, como decíamos allí, que sucedió este hecho de una quema de libros. Una quema de libros. Ustedes saben que eso implicaba una fe verdadera. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta los hechiceros que de lo que ellos vivían y que lo que ellos creían era algo que no tenía ningún valor frente a Jesucristo, y es más, que era una ofensa. Hoy en día la hechicería sigue, y muchos lo toman como un juego. De hecho, uno puede ir a varias plazas de Capital, incluso seguramente por acá por Zona Sur habrá también, donde hay gente que se dedica a eso, a adivinar el futuro. Yo nunca me meto con eso. Un cristiano debe salir para el otro lado. Vení que te adivino. No, está prohibido en la palabra de Dios. Y esto claramente para que ellos hicieran lo que hicieron, de quemar esos libros, porque Pablo se los había dicho en la predicación. Ustedes están consultando espíritus inmundos, que existen. Pero acá el hecho llamativo es que ellos quemaron algo que valía. ¿Sabes lo que valía en la época del siglo I tener un libro? Hoy nosotros por ahí menospreciamos lo que es un libro. Pero un libro era como hace unos cuantos años la biblioteca de un médico. Uno iba, los viejos médicos tenían libros ahí, cosas que valían, ¿no? Ahora está todo digital, ya uno ve bibliotecas, pero la ve, a veces son más de adorno, que hoy hay mucha información digital, pero imagínense lo que valía un libro. Y ellos dieron el paso que tenía que dar. Y esto nos tiene que llamar también a nosotros, a los creyentes de hoy en día, a pensar, si nosotros hemos quemado los viejos libros de nuestra vida. ¿Y qué son los libros? Los libros son la guía. Los libros son los métodos. Ellos en esos libros tenían los métodos para si vos no tenías trabajo, te conseguían trabajo, si vos no tenías amor, te conseguían amor, si vos tenías bronca contra alguno, ellos iban y hacían algo, lo mismo que uno escucha hoy acá. Son métodos de vida. Y el creyente verdadero debe quemar los viejos libros. Y yo me pregunto, ¿qué viejos libros quedan en nuestra vida? Por ahí ninguno de los que se congrega acá fue hechicero y tiene libros de hechicería en su casa. Pero puede haber viejos libros. Viejos libros son viejas recetas para solucionar los problemas a la manera que lo solucionábamos antes de conocer a Cristo, con peleas, con griterías, con maledicencias, deseándole mal a otro. Viejos libros que pueden ser métodos de ganarse la vida, de manera que no corresponde, haciendo las cosas por izquierda, traficando con cosas robadas, o usando la mentira para trabajar, o no siendo responsables, métodos. Viejos libros que pueden ser
conceptos de autoayuda que dejan al Señor de lado. ¿Qué hacemos como cristianos cuando estamos mal? ¿Vamos al Señor o recurrimos a un libro de autoayuda? ¿O recurrimos a una frase del mundo? A mí me llama la atención mucha gente hoy en día que en sus estados, yo la verdad en las redes no soy activo. El WhatsApp tampoco escribo mucho, ni pongo muchos estados, pero leo todo. Y uno ve frases y frases y frases que suenan bien, pero son frases humanistas, basadas en la fuerza del hombre. También veo frases basadas en la fuerza de Dios. Y doy gloria, ¿no? Y me parece buenísimo. Pero esos son los viejos libros. Y el creyente debe quemar los viejos libros. A veces los viejos libros son la música que usamos para recrearnos. Miren, yo no digo, no escuchen ninguna música secular que no sea de la iglesia, pero posiblemente en la música que escuchamos hay mensajes de vida también. ¿Cuánta música hay con mensaje de vida? Muchísima. Muchísima música con mensaje de vida, con conceptos que son anticristianos, básicamente. ¿Vamos a andar cantando eso? Qué bueno sería, ¿no? Que podamos mostrar esa fe personal en Cristo quemando esas cosas, públicamente, porque ellos lo hicieron públicamente. Eso ellos lo hicieron públicamente, porque eso es algo importante también. No lo hicieron en secreto. Públicamente dijeron lo que hacíamos estaba mal. Y cuando yo públicamente empiezo a dejar de lado ciertas cosas, empiezo a glorificar a Dios públicamente. Recuerdo mis primeros tiempos de creyente, que no existía WhatsApp, pero yo, nada, en el trabajo teníamos el mail, era lo más moderno que había en esa época, correo electrónico. Y a mí me tocó mucho en la etapa que yo me convertí, que se usaba mucho mandar pornografía por mail. Y ¿saben cuándo dejaron de mandarme pornografía? Cuando yo testifiqué que no me interesaba, que yo era creyente, y la empecé a borrar y no la recibía. Pero si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera quemado los libros, me lo hubieran seguido mandando. ¿Saben cuándo la gente va a dejar de invitarte a lugares que no corresponden? A fiestas y todos lugares donde por ahí gente que se emborracha, o yo no digo no vayan a un festejo, no vayan nunca a una fiesta, pero si yo sigo viviendo con mis compañeros de trabajo y sigo yendo donde ellos van, es porque no hice pública mi fe. No quemé los libros públicamente, por ahí quemé los libros en casa, en el patio de casa. Pero hay que quemarlo públicamente. Porque te van a dejar de invitar cuando vos dejes de ir. Te van a dejar de invitar cuando vos dejes de ir. En cierta medida, todas esas acciones que nosotros tomamos son lo que va siendo el resultado de nuestro futuro camino, ¿no? Yo me toca ver creyentes que dicen que son creyentes, pero nunca terminan de testificarlo públicamente. Cristo murió públicamente por nosotros. Y hay pocas cosas que el Señor nos manda. Primero, me seréis testigos. Después nos manda a bautizarnos, otra vez. Yo veo creyentes que no están valorando el paso del bautismo. El paso del bautismo es un testimonio público. El paso del bautismo es quemar los libros simbólicamente frente a todos, porque es decir, muero a mi vieja vida y nazco y empiezo a caminar una nueva. Muchos jóvenes o personas que se han acercado a la fe y dicen, no, ni tienen en cuenta el bautismo, como si fuese opcional. En realidad es opcional,
pero es opcional y no es opcional, porque el que cree obedece. Es una muestra de lo que pasó, es un testimonio público. Toda persona que se acerca a la fe debería anhelar ser bautizado. Como dijo el eunuco, ¿no? ¿Qué impide que yo sea? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo. A mí me encantaría que todo el mundo venga. Después hay gente, hay chicos y hay todo que dice, bueno, yo me quiero bautizar porque quiero tocar la guitarra o porque, bueno, esas cosas, pero esas cosas las vamos dejando de lado. Por eso uno a veces espera un poquito ver cierta madurez, pero tampoco esperar 400 años, porque algo pasa. Cuando vos no te bautizás y hace 4 años que sos creyente, 2, 3, no sé, bueno, deberías anhelar. Uno espera, hoy en día espera cierta edad para entender que ya hay madurez, espera cierto tiempo para entender que hay una fe no fingida, pero tampoco toda la vida, porque esto implica un testimonio público. Y yo no tengo dudas que esos ex hechiceros pidieron ser bautizados, porque primero dejaron un montón de cosas que le costaron carísimo, ya se la habían jugado, le habían dicho a todo ese pueblo, no me vengan a consultar más nada porque no tengo malos libros. Es como alguien que robaba antes y ahora es creyente, che, ¿me das un consejo? No sé, yo no soy más ese. Así fue. Por último, la quema de libros, el hacerlo público, en nuestras vidas hoy habla del valor que nosotros le damos a la fe. No es ni más ni menos que eso. Es el valor que le damos a la fe. Si nuestra fe es una fe basada verdaderamente en la obra de Cristo, si nuestra fe es algo que nosotros hemos puesto en el primer lugar de nuestra vida, si nuestra fe es un acto verdaderamente de nuestra voluntad que decide seguir a Cristo, va a terminar haciendo esto. Y si no, probablemente tengamos un problemita de fe. Probablemente tengamos un problemita de fe. Y los problemitas de fe no son problemitas, son problemones. Porque a la larga, lo que vamos haciendo, como dice Santiago, las obras que vamos haciendo muestran nuestra fe. Y sin nuestras obras, nuestra fe, ¿cómo la demostramos? Santiago dijo, muéstrame, ¿cómo dijo? Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por las obras, ¿no? No sé si dijo así, exactamente. No quiero quedar mal porque no me lo acuerdo de memoria, pero ¿cómo uno puede mostrar fe sin mostrar obras? Y las obras, dale, léelo, Cande. Claro, alguno dirá, yo tengo fe y tú tienes obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Claro, por las obras mostramos la fe. Todo lo que Abraham hacía, después ese capítulo habla que tuvo de las obras de Abraham, ¿no? Porque uno dice Abraham es el padre de la fe, pero ¿cómo sabemos que es el padre de la fe? Por las obras. Queridos hermanos, pensemos en el costo que tuvo la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cómo vamos a responder nosotros a ese amor? ¿Qué valor le vamos a dar? ¿Cuántos libros quedan en nuestra vida que aún no hemos quemado? Tomemos esos libros y quemémoslos para la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Amén.